días, mis hermanos en Cristo. Dios los bendiga a todos. Qué hermosa estuvo la alabanza hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cómo llena el corazón poder alabar a nuestro Dios en su día. Nos llena de felicidad, nos llena de gozo, abre nuestro corazón y nos prepara. Muy agradecido con los hermanos de la alabanza y muy agradecido con cada uno de ustedes que están aquí con nosotros hoy. Vamos a estar hablando, hermanos, de las bienaventuranzas por última vez. No por última vez, no, pero es la última parte de la serie de 3 que hemos venido hablando. Hablamos, en realidad las bienaventuranzas son 7. ¿Verdad? Ustedes ven la palabra bienaventurado 9 veces y entonces piensan que son 9 bienaventuranzas, pero son 7. Y hablamos las primeras 3 y nos faltaron 4, ¿verdad? Entonces se lo estoy diciendo por adelantado, porque si yo les digo no más que ya vimos 3 y que ahora vamos a ver 4, van a decir al hermano le está fallando la mate, pero no, o sea, son 7, ¿verdad? Tenemos la impresión que son 9, pero ustedes se van a dar cuenta de que las últimas 2, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 10 es una bendición, ¿verdad? Y el 11 es más como una consecuencia natural que viene de nosotros ser más como Jesús. Entonces nosotros practicamos su carácter y esto es lo que va a venir a suceder, ¿verdad? Es algo muy posible que suceda. Entonces, ¿verdad? Vamos a hablar de estas 4 y vamos a hablar de unos detalles interesantes que los primeros 2 mensajes los dejé de fuera por cuestiones de tiempo, pero que están al principio de las bienaventuranzas y que son una cosa muy interesante. Son cosas que en realidad tal vez no observamos, tal vez no nos ponemos a pensar en ellas y tal vez no nos damos cuenta de la importancia que tienen. Fíjense, el primer versículo que vimos cuando comenzamos a ver el pasaje, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿verdad? Nosotros leemos el pasaje y pues, ¿verdad? No vemos mayor cosa, pero al verlo con detenimiento hay cosas importantes ahí. Fíjese que dice que subió al monte, y esa es una de las cosas que usted diría, bueno, subió al monte, ¿y qué tiene de maravilloso? Fíjese que es maravilloso, es maravilloso. Si no fuera maravilloso, Mateo no se hubiera molestado en ponerlo ahí, porque verdad, subir a una elevación, ¿qué detalle importante puede ser? ¿Verdad? Pero se van a dar cuenta que por toda la Biblia hay elevaciones y que todas están ligadas a asuntos espirituales. O sea, y hasta que uno observa con detenimiento, se da cuenta de que muchas cosas espirituales se vienen a realizar en montes. Por ejemplo, ¿verdad? El monte Calvario. ¿Qué pasó en el monte Calvario? Ahí fue, amén, fíjese, ahí es donde el Cordero de Dios necesaria y voluntariamente derramó su sangre por la salvación de cada uno de nosotros. Ahora, el monte de los olivos, ¿a quién le suena? Otro monte, ¿verdad? Otro monte, el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Fíjese, el Deuteronomio 11, para los que han leído la Biblia de pasta a pasta, ¿verdad? Como se debería de hacer, ¿verdad? Yo lo he hecho, hermanos, es una bendición. Ahí aparecen el monte Ebal y el monte Gerizim, el monte de la bendición y el monte de la maldición, asuntos espirituales. Fíjense, Salmo 72:3 dice: los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Dice, pero no es que la justicia la trae Dios, pero el Señor está ligando, ¿verdad? Los asuntos espirituales con los montes y los collados. Fíjense, uno de los salmos más famosos, que estoy seguro que ustedes ya lo han cantado en alabanza y lo han escuchado oír, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? ¿Quién lo ha escuchado? Levante su mano. Sí, ¿verdad? Todos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Y comienza a cantar, ¿verdad? El hombre. Y ¿por qué no dice alzaré los ojos al cielo? Porque el socorro, nosotros sabemos dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? En todo lugar, pero nosotros sabemos que su morada permanente es el cielo. Entonces no decimos, ¿por qué mirar a los montes? Pues está en todas partes, pero entonces, ¿por qué no decir, miré a la planada? ¿Verdad? O sea, miraría los montes,
fíjese que yo pienso de que esta es una profecía, de que Dios mismo caminaría la tierra y vendría a nosotros. Jesús, Mesías, Dios en la carne, caminaría. Y ahora nosotros en las bienaventuranzas estamos viendo una profecía cumplirse. Hay unas profecías que nosotros ni sabemos que el Señor las ha cumplido. O sea, nosotros contamos muchas profecías y yo no sé si los que cuentan las profecías, ¿verdad?, toman esta en cuenta. Pero ¿de dónde es que vino nuestro socorro? Fíjese, en el monte estaba subido el que vino a socorrernos a nosotros. Se subió ahí y de ahí venía nuestro socorro. ¿Quién ha escuchado del monte Sión? Monte Sión. Fíjese que cuando nosotros hablamos de nuestra cultura, nosotros no andamos mencionando muchos montes, ¿se han dado cuenta? Pero es una cosa repetitiva en la Biblia. El monte Sión era primeramente, se estaba hablando del templo, el lugar de habitación del Señor. Y ahora se refiere, tiene un giro espiritual y se está refiriendo a nuestra alma, ¿verdad? Porque nosotros somos la morada del Espíritu Santo, somos templo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Somos templo del Espíritu Santo. Está hablando del corazón de los hombres. Otra vez relacionando cosas espirituales, ¿verdad?, con los montes. Dice, fíjense, ¿dónde recibió la ley Moisés? Sinaí. Fíjese, Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? De un monte. En ese monte estaba el Señor, imagínense. Entonces, fíjese, pero ahora me parece sorprendente, porque las personas piensan de que cuando Jesús murió y se rompió el velo, ahora tenemos acceso a Dios. Pero yo estoy viendo que el Señor se abrió desde el momento que puso los pies aquí. La salvación estaba con nosotros desde el momento que llegó. Porque fíjese, si este era un monte que humeaba, que había fuego en él, que estaba saliendo humo y que temblaba, la gente no solamente no subía por miedo, tenían miedo, y encima el Señor les prohibió que subieran. Había una separación entre Dios y los hombres. El único que podía subir era Moisés. Fíjese, y ahora todos sus discípulos estaban siguiendo a Dios, iban detrás del monte. Fíjense, dice que él subió al monte y sus discípulos le siguieron. Ya no hay una separación. Dios está entre nosotros, Dios está con nosotros y tenemos acceso directo a Él, a hablar con Él. Eso es lo que los discípulos estaban haciendo y eso es lo que nosotros hacemos cuando de rodillas estamos orando cada mañana. Acceso directo al Señor. Ya no hay miedo, ya no hay miedo. Estaba orando esta mañana, tenemos una actividad de orar por los pastores y le mandé mi oración esta mañana y estaba orando por ellos. Y antes de orar, yo le di gracias al Señor por ese acceso directo, porque podemos hablar con Él, le podemos dirigir nuestras palabras y tener la certeza de que nos escucha. Fíjese, el Señor, ¿verdad?, subió al monte y sus discípulos pudieron seguirlo, y la multitud estaba cerca de Él también, escuchándolo. Imagínense qué maravilloso esto que el Señor ha hecho con nosotros. Yo veo que en el monte de Sinaí estaba el fuego, y ahora en este monte de las bienaventuranzas está el agua con la cual nosotros al beberla nunca más tendremos fe, nunca más tendremos sed. Fíjese, nunca más tendremos sed. Y vamos a hablar de la sed un poquito hoy, porque es importante en medio de las últimas bienaventuranzas de las que vamos a hablar. Pero había fuego, y ahora ¿qué hay? Hay agua en abundancia para todo aquel que padezca de sed. Fíjese. Otra cosa curiosa que vi ahí, ¿verdad? Subió al monte, había un monte, sí, dice, y sentándose
Se sentó. Se sentó. Si se dan cuenta, casi nunca mencionan los pasajes la posición corporal de Jesús. La mencionan pocas veces. Y entonces, ¿qué importancia tiene, verdad, que Él se haya sentado? Fíjese que sentarse es la posición que utilizaban los rabíes para enseñar. Personas preparadas, capacitadas, doctas. Imagínense, Él adoptó la posición de una persona que podía enseñar. Preparado. Además, tomó la posición de un rey, porque los reyes también legislaban sentados. Estaban sentados decretando, estaban sentados decidiendo cuestiones entre la gente del pueblo. Dando órdenes. O sea, fíjese qué poderoso que el Señor también adoptó esa posición de rey. Y no eran esas la única posición en la que Jesús se colocaba. Él no solamente se sentaba para enseñar, como les digo, muchas veces Él enseñaba en diferentes posiciones, muchas veces parado, porque nuestro Señor utiliza múltiples sombreros. Los que predicaban parados, ¿quiénes eran? Los profetas. O sea que nuestro Señor no solamente era rey, no solamente era un rabí, un maestro, era un profeta, era un predicador. ¿Los predicadores? O tráigame una silla. ¿Verdad? De pie. Fíjese. Otra cosa más. Dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y dice la gente, pero eso no tiene sentido. Porque ¿cómo va a enseñar con la boca cerrada? O sea, dice, ¿por qué está haciendo esto? Esto es como un exceso de información innecesario. Pero fíjese que ahí está lo importante y ahí está lo poderoso, que nuestro Señor en Jesús enseñaba todo el tiempo con la boca cerrada. El Señor no es como nosotros, que le dice a la gente qué hacer y no lo hacemos. Nuestro Señor Jesús era perfecto. Nuestro Señor Jesús, callada la boca, nos enseñaba. En sus acciones, en su manera de comportarse, en su manera de dirigirse a las personas, en su manera de vivir, Él estaba dándonos cátedra. No había necesidad que abriera la boca. Jesús enseñaba todo el tiempo con la boca cerrada. Fíjese, Él modelaba una manera de vivir. Incluso cuando ni siquiera se estaba moviendo, cuando Él lloraba, nos enseñó. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en el mensaje que dimos ayer ahí en la Georgia Baptist Mission Board. Yo mencioné al Señor Jesús llorando. Nos enseñó, aprendimos de eso. No estaba hablando, sacó unas lágrimas y uno podía saber qué es lo que estaba haciendo Él ahí y qué es lo que debemos de hacer nosotros, porque ese es un ejemplo. Fíjese, nos estaba enseñando con la boca cerrada todo el tiempo. ¿Se acuerdan lo que les mencioné el domingo pasado? De que Él cuando se enojaba no se dejaba ir porque era manso, era poder bajo control. Él se iba y agarraba unas pititas y comenzaba a hacerse un látigo de pitas. No está hablando, no está diciendo nada, pero sus actitudes, su acción nos está enseñando. Estamos aprendiendo. O sea, todo el mundo se recuerda de eso. Y ustedes de aquí en adelante no se les va a olvidar. Cuando ustedes vayan a enojarse y se quieran dejar ir con todo, van a decir, no, el Señor Jesús. Él se calmaba. Él se detenía a hacer un látigo con pititas, ¿verdad? Porque era manso. Era alguien que tenía su enojo bajo control. Su poder lo tenía controlado. Imagínense. Entonces, nosotros aprendíamos de nuestro Señor Jesús con su boca cerrada. Les voy a hablar un poquito más, ¿verdad?, de las bienaventuranzas, pero vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, de hablar en tu nombre, de prestarte mi cuerpo, Señor, y mis labios para que tú hables y te dirijas a mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque
Me llamaste, Señor, a servirte, porque yo estoy claro y seguro, Señor, en lo que has hecho conmigo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, por sus corazones. Te pido una bendición especial por cada uno de ellos. Porque, Padre, han venido, Señor, a escuchar lo que tú tienes que decir de buen corazón. Una bendición especial para mis hermanos de la música, porque están trabajando duro, Señor, para que tu nombre sea alabado a través de las alabanzas. Bendito sea, Señor, porque los estás utilizando tanto como estás utilizando al que está aquí enfrente. Te doy gracias, Señor, por las esposas, por los hijos, Señor, que me le des salud a esta congregación para que podamos seguir adelante, Señor, trabajando para ti. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Háganme el favor y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de nuestro Señor. Fíjense cómo va. Todos al unísono. Mateo 5, 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tomen asiento. Fíjense qué poderoso el Señor nos está poniendo a nivel de profetas. A nivel de profetas. Nos quedamos en el versículo 6, o sea, en el versículo 5 empezamos en el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Les prometí hablar un poquito de la sed, y aquí estoy cumpliéndoles la promesa que les acabo de hacer, para que vean que para cumplir soy rápido. Hambre y sed son necesidades básicas del ser humano. No se los tengo que decir, ya lo sabían. Pero fíjese, una persona normal puede dejar de comer por 3 semanas, aunque no lo crean. Yo sé que ya no comemos ni 3 tiempos, estamos comiendo 4 o más. Pero sí, hay gente que pasa sin comer mucho tiempo. De hecho, los invito al ayuno, es necesario. Pero fíjense, pueden pasar semanas sin comer. 3 semanas dicen que es lo que puede pasar una persona sin comer. Pero el agua es más necesaria que la comida. Sin comer. Sin comer 3 semanas. Agua, sí. Agua, hermanos, dice de que el máximo que usted puede vivir sin tomar agua son 3 días, y si es demasiado fuerte, 4. O sea que yo me muero en 2. ¿Verdad? Imagínense. Dice, como no la hemos sentido, creo, tan gravemente, dicen de que una de las sensaciones más terribles que puede sentir una persona, la sed, es lo más terrible. Cuando ya comienza uno 2 días sin tomar agua, comienza una desesperación, porque en realidad, hermanos, comienza uno a entregar el alma. Eso es lo que está pasando, está muriendo. Fíjate. Entonces, sed de justicia, ¿qué puede ser? Es ese deseo profundo de que Dios corrija la injusticia, ¿verdad? Cuando ustedes se indignan
que ven a un hombre matar a otro, cuando ustedes ven que una mujer le quita la vida a su bebé, esa indignación que sienten cuando aún una persona sin casa, otro lo maltrata, lo mira de menos, cuando entre los hermanos se están peleando, o cuando se están peleando personas, un hermano con uno que no es de la fe, porque seguramente esa persona nunca va a venir a la fe porque el hermano lo está maltratando. Entonces ese enojo que ustedes sienten cuando un hermano no ves que está escuchando la palabra de Dios, que sabe lo que tiene que hacer, no lo hace, y ustedes lo miran y ustedes dicen, pero ¿por qué está viviendo mal mi hermano? Esa impotencia de que Dios haga efecto en la vida de las personas, esa es la sed de justicia. El deseo también de tú mismo vivir una vida recta bajo el gobierno de Dios. O sea, no solamente lo que ves, pero lo que tú mismo te dueles. Fíjate. Porque hermano, cuando tú dices vivir bajo el gobierno de Dios, te das cuenta de que todos los gobiernos son injustos de alguna manera. En alguna medida, todos los gobiernos son injustos. Eso es solamente para que nos anhelemos un gobierno perfecto. Es para que tengamos ese deseo profundo. Para eso nos pone el Señor. Y para eso pone los defectos de gobierno. Para que nosotros tengamos esa hambre de justicia. Es cuando tu corazón dice, ¿hasta cuándo voy a ver al Señor reinar? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Mientras procuramos que el reino de Dios se expande en la tierra. Fíjese, el hambre y sed de justicia no es pasiva, es activa. No es solo desear el cielo, ¿verdad? Y lo deseo, pero peleo con mi hermano. No es así, no funciona de esa manera. No es tampoco desear el cielo y estar alejado de Dios. No, que el hambre y la sed de justicia nos empuja a mantener las relaciones correctas entre nosotros, a amarnos. Eso es lo que está haciendo efecto en ustedes cuando tú dices, mi hermano hace cosas, pero las voy a pasar por alto porque eso es entre él y Dios, y yo voy a llevar la relación perfecta con él. Lo voy a amar, lo voy a aceptar como está, porque a mí me recibió mi Señor Jesús con todos los defectos que yo tenía, que ni me doy cuenta de ellos. ¿Sí me entienden? Esa cohesión que comenzamos a tener como cristianos. Y después dice, fíjese, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? ¿Se han puesto a pensar? Un misericordioso es alguien que se compadece del sufrimiento ajeno, ¿verdad? Pero compadecerse y verdad, a veces nosotros entendemos la compasión como sentir el dolor del otro, pero la misericordia no es solo sentirnos, sino hacer algo para aliviar eso. Vaya, por ejemplo, usted puede, le mencioné a una persona sin hogar, los homeless. Usted puede compadecerse de su situación, pero eso no lo hace misericordioso. Tal vez lo hace compasivo porque siente, pero no lo hace misericordioso. Lo que lo hace misericordioso a usted es decir, bueno, tal vez no le puedo dar casa, pero me voy a meter la mano en la bolsa y voy a aliviar de alguna manera esa situación. Está pasando hambre, voy a traer la comida y le entrego. O si no, ¿verdad? Hay gente que si lo hace, va a alquilar un cuarto y aunque sea una noche, que pase resguardado. Alguien que hace algo por la situación difícil de una persona, esa es una persona misericordiosa. Esa es una persona misericordiosa, ¿verdad? No es suficiente tener lástima, tener compasión. Es necesario tener misericordia. Fíjese, lastimosamente, y valga la redundancia, si tiene lástima, no es bienaventurado. Aunque el Espíritu está haciendo efecto en usted, no es bienaventurado. Necesita que usted ponga ese sentimiento en acción, que lo convierta en misericordia, hacer algo por el que sufre, ¿verdad? Un ejemplo de misericordia es David. Y yo no le voy a contar la historia completa aquí porque nos aventamos el día. Pero yo no sé si ustedes recuerdan cuando él llama para hacerle
para hacerle misericordia al hijo de su amigo, al hijo de Jonatán, a Mefiboset. Ese es hacer misericordia. Buscar activamente a alguien a quien posiblemente yo no he hecho todo lo que puedo hacer por él y está en desgracia, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos una manera muy efectiva de mostrar misericordia cuando estamos buscando las almas perdidas, porque están en una situación bien difícil y aparentemente están bien. Estaba hablando yo con un hermano esta mañana y le decía de que a veces las personas, una vez fue a predicar a un lugar donde todas las personas eran de clase media alta y todas las personas están aparentemente bien, pero tenían necesidades espirituales profundas, sufrían con otras cosas diferentes. Entonces, la gente está sufriendo espiritualmente. La gente que no está con Cristo está en una desgracia, está en un camino de destrucción, está camino al infierno y nosotros lo sabemos, lo tenemos claro. No necesitamos ser teólogos para saber que la gente que no tiene una relación con Cristo va para el infierno. Tenemos que no solamente compadecernos, tenemos que tener misericordia. Ese es un rasgo del carácter de Jesús, que si bien no lo dice, lo despliega copiosamente. Ustedes ven que Jesús es activo en misericordia. Hasta el día de hoy, Jesús sigue siendo misericordia con todos nosotros. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Sorprendente y maravilloso ver los rasgos de misericordia en nuestros hermanos en Cristo. Yo he sabido de hermanos que cuando ellos piden, les dicen no. Les dicen no. Pero se da vuelta la tortilla y el que le dijo no necesita de él y regresa donde él y le pide. Y el hermano, pudiendo desquitársela diciendo no, le dice sí. No está pagando mal con mal. Pero si no, está teniendo misericordia, porque si el otro viene pidiendo es porque tiene una necesidad. Y él es incapaz de decirle no a esa persona, aunque ya le ha dicho no él aún. Fíjese qué poderoso. Hay gente que odia mucho. Se venga. Hay gente que odia mucho, porque la misericordia también se muestra en el perdón. Y hay veces que tenemos un resentimiento y no perdonamos, no lo dejamos ir. Parecen jarochos. ¿Se han oído eso? Te odio cuando odio jarochos. No. Sí. Yo no sé si es cierto que los jarochos son odiosos, ¿verdad? Pero yo lo he oído que dicen así, ¿verdad? Los jarochos son de Veracruz, México, por cierto. Ojalá que no haya ninguno de Veracruz aquí, porque al salir me va a encontrar a la salida seguramente. Pero sí, eso de tener odio con las personas, él tiene que dejarse ir, tiene que soltarse, ¿verdad? Ese odio rencilloso y falta de perdón no muestra misericordia. Cuando tú no muestras misericordia, hermano, fíjate que es bien difícil decir esto, pero te lo voy a decir. Cuando tú eres incapaz de perdonar a una persona que te ha hecho daño, es posiblemente que no te has dado cuenta lo que ha hecho Jesús por ti. Y tienes que poner mucha atención a eso. Nosotros tenemos que ser activos en el perdón, en tener misericordia, porque el Señor nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? El cristiano es perdonador. 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, ¿quiénes serán los de limpio corazón? Son aquellas personas interesadas en la santidad. Aquellos que dicen, yo tengo que vivir una mejor vida para mi Señor. Tengo que ir arreglando las cosas despacito. Yo sé que no se puede todo de un solo, ¿verdad? Pero ¿cómo se come un elefante? A mordiditas. A mordiditas. O sea, hay que comérselo despacito, pero hay que comenzárselo a comer, porque si no, ¿verdad? Nunca lo va a lograr. Yo no sé
Si se recuerdan que hace unas 2 semanas yo le dije que Dios no escuchaba a los pecadores, y hay gente que me hace comentarios después de las predicaciones, me dice, no, pero ¿y entonces cómo es que entonces venimos a recibir a Cristo? Porque cuando nosotros oramos para pedirle a Jesucristo por perdón, nosotros no tenemos una relación con Él, ¿verdad? Pero eso es una situación especial. En general, Dios no escucha a los pecadores. Y les traje el versículo, Juan 9:31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, no está muy difícil, ¿verdad? Como que está bien dicho, ¿verdad? Está bien claro. Dice, Dios no oye a los pecadores, o sea, no necesita mucha explicación. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él oye. Entonces, es necesario que nosotros vayamos arreglando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. Nosotros lo vamos componiendo, ¿verdad? El Señor mira esa intención de comerse el elefante a mordiditas y te escucha. Ya le diste una mordida y te queda mucho por comer, pero el Señor te escucha, ¿verdad? Y así debe de ser, caminando lento, pero siempre constante hacia la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, así es. Hay personas que no se arrepienten de su pecado y yo no sé por qué ellos piensan que Dios los escucha. No pueden estar en comunión con Dios haciendo algo que no le gusta a Dios. Hay ladrones que salen a robar y se encomiendan. Sí. El Señor bendice la producción de hoy, ¿verdad? Yo no sé por qué piensan que el Señor va a hacer eso. Dios no bendice la maldad, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto de ser corazón limpio me parece que es una bienaventuranza complementaria, porque si te dolió tu pecado y te lloraste por tu pecado que te llevó el arrepentimiento, y después de perdonado hay ese deseo de componer tu vida, fíjate, de verdad somos bienaventurados. Sí. Y hay unos que se arrepienten y regresan a la vida anterior. Miren lo que dice Timoteo 2:22, segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con los quienes? Con los que de limpio corazón invocan al Señor. O sea, dice el Señor, corrige tu vida, ¿verdad? Para ser como ellos, para invocarnos juntos, para que juntos invoquemos al Señor con corazón limpio. ¿Y qué es dejar las pasiones juveniles? Pregúntenme a mí, que cuando era joven era inquieto. Sí, desaplicado, ¿verdad? Siguiente versículo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nunca se ha metido alguien en medio de su pleito con alguien. Ese que se metió en medio a decir, no, mira, calmate, no, mira, esos son los pacificadores, ¿verdad? Le dicen, no, es que mi papá era pacificador. Y eso me quedó en la mente a mí, que de repente mamá tenía ese carácter fuerte, ¿verdad? Y él me decía, no, tu mamá te quiere y no tenés que tener actitud con ella, ¿no? Tu mamá te ama. O sea que comenzaba a mediar entre los dos, ¿verdad? Sí, era un pacificador, un papá, bendito sea Dios por él, porque nos dio ese ejemplo, ¿verdad? Porque dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son personas que promueven la paz. Si eres una persona complicada, que tiene la actitud de discutir por todo, pues yo no sé cómo es que vas a ser llamado hijo de Dios. Tenemos que dejar esa actitud. Luego, vamos al versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a los que fueron antes de vosotros. Fíjese que terminamos con las bienaventuranzas, y yo me doy cuenta de que cuando usted comienza a ser más efectiva, el Señor dice, ya eres bienaventurado, porque ya comenzaste, ya estás en el camino. Pero tienes que ir aumentando estas características. Y eso va a aumentar también tu felicidad aquí en la tierra, ¿verdad? Porque yo entiendo que al seguir al Señor, eso es felicidad. Al seguirlo a Él, ¿verdad? Creciendo en estos caracteres, en este carácter que Él tiene,
que Él nos muestra, que Él desea de nosotros. Y fíjate, no solamente te vas a ver premiado aquí en la tierra, sino que te va a dar un galardón en el cielo, ¿verdad? Y así es, usted corre una carrera y gana, y le van a dar una presea, ¿verdad? Le dan una copa, ¿verdad? En los diferentes deportes, hay diferentes preseas, diferentes premios, ¿verdad? A veces una copa, a veces es algo que le cuelga, ¿verdad? Una moneda, medalla, una medalla. Entonces, este versículo, fíjense, me impresiona mucho. Yo no sé si se dieron cuenta, la semana pasada lo colgué en Facebook. Mateo el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjese que un juez de la historia de la vida real, juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, dice que cuando él era juez de la Corte Suprema de Justicia del estado de Massachusetts, el nombre del juez es Horacio Gray. Fíjese que dice él de que había un hombre culpable, pero ustedes saben de que de repente se requiere un procedimiento para acusar a una persona. Por ejemplo, yo sé de errores procesales, algunos. Por ejemplo, cuando usted lo detiene la policía y lo esposa y lo está llevando con un cargo, a usted lo tienen que mirandizar. Eso de leerle los Miranda Rights, los derechos Miranda, ¿verdad? Usted tiene derecho a estar callado. Ustedes han visto series de policía, ¿verdad? Y eso que los agarran y les comienzan a decir, usted tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga será usado en su contra, y todo eso lo están mirandizando, están diciéndole sus derechos Miranda, ¿verdad? Si cuando llega allá le ponen el cargo y él dice, a mí no me leyeron los derechos, entonces le dicen, como se rompió la cadena del proceso, lo vamos a dejar en libertad, siendo culpable. Y eso es lo que pasó con este señor. El juez, llegó un hombre culpable, se dieron cuenta que había un error procesal, todos sabían que era culpable y lo tuvo que dejar libre por un error de proceso. Pero el juez se enojó, estaba enojado y dice y escribió, fíjense, lo que le había dicho al hombre que había cometido el delito, y le dijo, hoy te vas libre, pero un día te vas a presentar frente al juez infalible, el cual te administrará verdadera justicia. Lo mandó bien amenazado. Imagínense que este hombre, habiendo recibido, no es ni siquiera misericordia, sino que es pura suerte, ¿verdad? Pura suerte, de verdad. Dios, ¿verdad? No sé por qué hizo eso con él, quizás para que se arrepintiera. Pero este hombre que se fue, imagínense que saliendo, en esta segunda oportunidad, se fuera directo a cometer otra vez el mismo delito, ¿verdad? Que sería una gran tontería. Pero fíjese que a veces eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos. Esta persona, si sale y hace eso, está buscando su propia desgracia. Ya lo agarraron, ya sabe que no es bueno para lo que está haciendo. Avisado. ¿Verdad? Ya, exactamente. Dios, el juez supremo, nos ha declarado libres de pecado, y siendo culpables, hemos sido dejados en libertad. Somos culpables. Y seguimos siendo culpables. Y nos están librando de pecado y nos está diciendo, váyanse, son libres. Y algunos regresamos a hacer lo mismo de antes. Y eso no tiene sentido. Andamos buscando nuestra propia desgracia. Entonces, fíjese, está diciendo que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La cuestión es que tienen que hablar de ustedes, pero tienen que ser mentira, porque si es cierto no cuenta, ¿verdad? Si dicen el hermano lo vi en el súper y agarró algo y se lo metió en la bolsa, y comienzan a decir que usted es ladrón, ¿verdad? Me está vituperando. No te está vituperando, está diciendo la verdad. Entonces, para que esto tenga efecto, tiene que ser mentira. Entonces, yo lo que veo es que va a llegar un momento en que ustedes alcancen un nivel de crecimiento en el Señor Jesús, que la gente que quiera desacreditarlos se va a ver obligada a mentir
para poder desacreditarlos. ¿Sí me entendés? Se van a ver obligados a decir mentiras, a decir, no, es que yo supe que andaba haciendo eso, y no saben nada, están mintiendo, ¿verdad? Y pasa mucho. Yo veo siervos del Señor y de repente comienzan a decir cosas y uno mismo sabe que no es cierto, y con uno mismo sucede, y ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Pero eso es bienaventuranza, porque ¿sabe qué pasa? Estás siendo más como Jesús. Del Señor mintieron. ¿Cómo fue que vinieron a crucificar a nuestro Señor Jesús? Los cargos fueron falsos, los testigos fueron falsos. Por una falsedad crucificaron a Jesús. Somos bienaventurados porque venimos a ser como Él. Bendito sea Dios. Inclusive por las mentiras de las personas que nos rodean cuando nosotros nos comportamos como Él. ¿Verdad? Qué bendición. Hermanos, las bienaventuranzas nos sacuden el piso, ¿verdad? Hacen temblar la tierra como el monte Sinaí cuando estaba en la presencia del Señor ahí. Y nos están invitando a que seamos más como Jesús. Y esa es la intención de la iglesia. Motivar a cada uno, y no solamente motivarlo, sino acompañarlo en su camino en ser más como Él. Todos estamos en ese camino. El pastor no ha llegado. Todos estamos. Hasta van adelante de mí algunos y dicen, espérenme, ¿verdad? Vamos a llegar juntos, primero Dios. Vamos a llegar juntos. Esa es la idea, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ser más como Él. Y tenemos que continuar la tarea de traer otros para que puedan vivir esta vida y para que tengan la esperanza de algún día estar con Él. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por las palabras en tu libro. Bendito sea, Señor, porque nos has hablado. Bendito sea, Señor, porque viniste y también abriste tu boca y nos enseñaste. Bendito sea, Señor, porque viniste y con tu boca cerrada nos enseñaste. Qué maravilloso saber, Señor Jesús, que tenemos un Dios que hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. Gracias por tu Santo Espíritu dentro de nosotros. Gracias por tu gran amor y misericordia. Esa misericordia que te movió a la acción. Te movió a rebajarte, Señor. Te movió a ser atacado. Y te movió, Señor, a sufrir toda clase de mentiras. Benditos somos, Señor, cuando nos parecemos a ti. Gracias, Padre, por la oportunidad de no solamente ser salvos, perdonados, dejados en libertad, sino también de imitarte y de que el mundo nos pueda ver a través de ti. Gracias, Señor, porque somos un espejo. De verdad somos cristianos. Somos cristitos, hijos de nuestro Padre Celestial, que estamos en la tierra para hacer luz, para ser guía, para que la gente vea en nosotros un pedacito de ti. Bendito sea, Señor, por todo lo que estás haciendo aquí. Y Padre, yo sé que grandes cosas harás en esta iglesia. Muchas personas vendrán a conocer tu nombre. En Cristo Jesús te agradezco por poner todas estas sensaciones y todas estas ideas en mi mente y en mi corazón. Bendito seas, Padre, porque sé que estás obrando. Bendito sea el Señor. Que Dios esté con ustedes toda la semana y que no permita que le olviden ni un momento.